componente acuoso de la lágrima. Entonces, por allá en 1900, creo que 8, si no estoy mal, a principios de 1900, el ojo seco se llamaba así porque básicamente todos acuñaban que si un paciente tenía problemas de lágrima era básicamente por el componente acuoso, ¿cierto? Entonces, por eso el primer test que se describió para evaluar la lágrima fue el test de Schindler. Tanto el Schindler 1 como el 2, como el basal. Entonces, básicamente, el tejido epitelial es un tejido que se afecta a nivel ocular específicamente en estas condiciones. Ya después vamos a ver nosotros por qué este término, yo les decía la semana pasada, pasó a síndrome de difusión de la película lagrimal, porque ya hoy por hoy sabemos que los problemas de lágrima no son tanto del componente acuoso, sino del componente de la calidad, ¿cierto? Y por eso es que ya para el 1960 se empezó a hablar de la importancia del Wood, del OPI, del Nibud, para evaluar la lágrima, pues porque se dieron cuenta de que los problemas de lágrima no solamente son acuosos, sino que hay un componente de calidad, al punto de que hoy por hoy este componente de calidad aporta el 80% de las alteraciones, mientras que este solamente un 20%. De manera que si mi paciente llega a consulta manifestando desde el punto de vista sistémico que tiene alguna de estas enfermedades, yo lo primero que tengo que hacer es sospechar de una alteración lagrimal del componente acuoso. Entonces, si ustedes hasta ahora en fisiología se han dado cuenta o van a darse cuenta que yo en consulta no a todos los pacientes le hago todos los test lagrimales, ¿cierto? Yo no a todo el mundo le hago Schirmer, yo no a todo el mundo le hago Wood. Yo selecciono a quién le hago una cosa a la otra y apunto a la condición que yo encuentro. En ese orden de ideas, pues, paso fundamental que es lo que encuentre a nivel sistémico. Pero resulta que eso lo que tiene que ver con respecto a la lágrima es así. Pero estas enfermedades también, con otro grupo de enfermedades autoinmunes o autosupresoras que pueden disminuir el componente inmunológico, afectan otro tejido muy importante que veremos hoy también, que es el tejido conectivo. Y resulta que entre estos dos tejidos, el epitelial y el conectivo, el ojo se reparte, ¿sí? El ojo es altamente tejido epitelial, pero también es altamente tejido conectivo. ¿A dónde tenemos tejido conectivo? Párpados. Número 1. ¿Por qué? Porque el principal tejido conectivo que tenemos en el cuerpo humano es ¿cuál? La principal fibra. Colágeno. Entonces el colágeno, al ser la principal fibra del tejido conectivo, pues está presente en todos los seres humanos, al punto que el colágeno se constituye en una fibra tan importante, pero que es irreemplazable. Es decir, el colágeno con el que nacemos todos los seres humanos es el mismo con el que llegamos al final de nuestras vidas, que con el tiempo se empieza a deteriorar. Por eso los adultos mayores envejecen, la piel se arruga, los párpados caen, la nariz crece, las orejas crecen, perdemos estatura. ¿Por qué? Porque el colágeno se atrofia. El colágeno no se regenera, el colágeno no se reproduce, ni consumiéndolo de manera extrínseca. Así que ese cuento de que si toma colágeno hidrolizado, en polvo, en pasta, etcétera, 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 usted va a reemplazar, eso es falso, por algo simple y llanamente tan sencillo como que si eso fuera así, pues hubiéramos encontrado el secreto de la eterna juventud, ¿cierto? Usted se puede tomar los tarros de colágeno en polvo hidrolizado, lo más reciente, lo que hay, y aún así va a envejecer. ¿Por qué? Porque ese colágeno sí o sí se va a alterar, ¿cierto? Pero resulta que en pacientes de este tipo, el colágeno se daña, se atrofia más rápido de lo que debe ser, mucho más rápido. Entonces podemos encontrar pacientes con blefarochalasis o dermatochalasis más temprano. Entonces sabemos que la blefarochalasis y la dermatochalasis es la caída del párpado, bléfaro, o de la piel, dermato, que básicamente en algunos pacientes se puede ver de manera muy temprana, que son
son los párpados completamente caídos, y hay pacientes que incluso les toca empezar a caminar teniendo acá porque les tapa el eje visual, ¿cierto? Pero además, lo que es esclera y córnea son altamente, casi en un 90%, conformados de colágeno, ¿cierto? Y acuérdense que el ojo, como globo ocular, es un globo, pero que es completamente continuo. La esclera deja de ser esclera en el limbo para convertirse en córnea, pero básicamente es el mismo componente. Lo único que cambia cuando llega en el limbo esclerocorneal es que deja de ser colágeno tipo 1 para convertirse en colágeno tipo 4 en la córnea, y deja de ser colágeno irregular para convertirse en colágeno regular en la córnea. Por lo tanto, la córnea es transparente y moldeable, lo que no sucede en la esclera, que la esclera es opaca y no moldeable, mucho más resistente. Pero además, aparte de la córnea, aparte de la esclera, la coroides también se constituye en un tejido evidentemente altamente vascularizado, uno, y altamente lleno de fibras de colágeno o de fibras a nivel de reticular, a nivel de esa estructura. Y lo que pasa en la coroides, lo que pasa en la esclera y la córnea pasa exactamente en la coroides. La coroides, que es la uvea posterior, que es la que recubre o separa la esclera de la retina, esa coroides deja de ser coroides en el cuerpo ciliar para convertirse en iris. Entonces, el iris y la coroides son exactamente lo mismo, solo que en la parte de adelante es iris y en la parte de atrás es coroides, ¿cierto? Y hay una parte intermedia que lo separa, que es ¿cuál? El cuerpo ciliar, que es la zona donde está el músculo ciliar, que es el otro tejido, que es el tejido muscular, que está compuesto aquí. Entonces, cuando yo tengo artritis, artrosis, lupus, tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo o enfermedades autoinmunes, pues ese tejido colágeno de mi ojo se puede afectar. Y una de las características que uno empieza a ver, por ejemplo, son las escleritis perforantes o escleromalacia en los adultos mayores. Ustedes han visto pacientes adultos mayores con la esclera azul, ¿cierto? Que la esclera no se ve blanca, sino que se empieza a ver azulosa. ¿Por qué? Porque el tejido de colágeno de la esclera se empieza a romper y empieza a ser translúcido, ¿qué? La coroides. La coroides, al ser oscura, con la esclera blanca, empieza a ver esa tonalidad azulosa, que incluso en algunos casos se perfora tanto que hablamos de la esclerosis, la escleritis perforante o la escleromalacia, que vamos a hablar cuando haya las alteraciones. Y en la coroides también pasa lo mismo, empieza a haber una atrofia, y en la coroides todavía mucho más, porque recordemos un poquito algo desde el punto de vista anatómico y fisiológico. ¿Cuántas capas tiene la coroides? ¿Cuáles son? La de afuera, la de adentro y la de atrás. Está bien. Bueno, está una capa externa que es la de vasos gruesos, ¿cierto? O la de vasos grandes, una capa interna que es la de vasos medianos, y la capa más mediana, y la capa más interna, que es la capa también conocida como coriocapilar, o la capa de Sitter, que son los vasos sanguíneos más pequeños. Pero además tienen fibra, tejido de colágeno. Entonces, la inflamación, tanto de la esclera como de la coroides, es muy posible y es muy viable en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como el LES, el lupus eritematoso sistémico, ¿cierto? Entonces, esas condiciones pueden ser efectos secundarios de reacciones inflamatorias por un proceso que ocurre en todo el cuerpo, que seguramente ustedes con Gabriel vieron, que fue el tema de la cascada del ácido araquidónico, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron o no lo vieron? Ácido araquidónico. Bueno, entonces vamos a verlo aquí porque eso sí vamos a ver mucho este semestre. Ojo, todo esto lo vamos a ver a profundidad. Hoy lo estoy haciendo simplemente este contexto para hablar del caso clínico que estaba en el juego de roles. Pero esto lo vamos a ver más despacio, lo vamos a ver con imagen, lo vamos a ver con todo, para que no se preocupen. Ácido araquidónico. Araquidónico, una idea. Resulta que en el organismo hay un ácido que solamente se libera cuando
hay un proceso inflamatorio, sea infeccioso, o sea alérgico, o sea autoinmune. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a liberar este ácido y cuando este ácido se libera, inmediatamente me activa dos vías que seguramente ustedes en algún momento, en alguna asignatura la habrán escuchado, que es las vías de la ciclooxigenasa y las vías de la prostaglandina. ¿Han escuchado estas dos palabras? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente esto. La ciclooxigenasa y la prostaglandinas son unas proteínas que cuando se activan, estas liberan COX-1, COX-2, que es ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, y estas cuando se activan estimulan algo que se llama H1, H2 y hasta H3. Y las demás. ¿Cuál era el nombre de esa? Esta cosa es ciclooxigenasa. Y el otro es prostaglandinas. Esta es la forma más resumida de entender esto, porque la verdad son muy complejos, pero si lo entendemos así, con eso es suficiente. Resulta que cuando se activa esta vía del ácido araquidónico, que esto ocurre, ojo, conjuntivitis alérgica, en la rinitis, en los procesos inflamatorios como las vasculitis que me hablaban ahorita, en los procesos como la queratitis, las escleritis, las uveitis, las úlceras corneales, en todos los procesos inflamatorios, cualquiera que usted se imagine que ocurre en el cuerpo, pasa esto. El ácido araquidónico se libera. Cuando se libera, me activa estas dos vías, las vías de la ciclooxigenasa y las vías de la prostaglandina, que a su vez estas provocan esto. ¿Qué sucede cuando se liberan estas COX-1, COX-2? Pues que inmediatamente estas están liberadas, ocurre la inflamación, que básicamente es el aumento o el edema, porque se aumenta líquido en el tejido que se está inflamando. El calor, esa zona empieza a generarse una sensación de calor, porque obviamente hay mucha sangre en la zona, ¿cierto? El rubor, que seguramente ustedes también habrán escuchado, el rubor, que es el enrojecimiento, ¿cierto? El dolor por aumento de la sensibilidad en las fibras nerviosas. Y H1, H2, H3, y pueden haber un poco más de esos números, hace referencia a una palabra que también es muy común, que nosotros hemos escuchado, que es histamina. La histamina, pues básicamente es la responsable de ¿qué? De la dilatación del prurito, del escozor. Entonces, por eso es que en la gran mayoría de los procesos inflamatorios, independientemente sea la causa alérgica y infecciosa, pues ocurre la inflamación con calor, con rubor, con dolor, con piquiña, con ardor, ¿sí? Y como esto obviamente, al dilatarse, ¿qué estamos hablando acá de dilatación? Los vasos sanguíneos. Al dilatarse los vasos sanguíneos hay aumento de flujo, pues puede haber salida de líquido, por ejemplo, la epífora o por ejemplo flujo nasal cuando la rinitis está al 100%, y esa uno tiene mayor flujo nasal. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio derivado de cualquiera de estos que estamos hablando acá, pues por eso es que es muy común que ustedes hayan pensado, la gran mayoría de ustedes hayan pensado en una vasculitis, lo cual no está mal. Sin embargo, la vasculitis, ¿sí?, más está hacia el lado de los signos que hacia el lado del diagnóstico. Porque yo puedo tener una vasculitis en muchas patologías, ¿cierto? Yo puedo tener una inflamación a nivel de los pies que curse con una vasculitis periférica, porque mi vasculitis básicamente es ¿qué? Inflamación de los vasos, ¿cierto? Yo puedo tener una vasculitis en la retina, claro, una vasculitis la puedo dar por una citomegalovirus, puedo tener una por una panoveitis, puedo tener una vasculitis por una inflamación secundaria en sífilis ocular, puedo tener una vasculitis en una uveitis posterior, una uveitis anterior, es decir, el signo está acompañado y por qué ocurre esto, ¿cierto? Pero la causa principal que me llevó el yo tener LES, que era el caso principal de ese paciente, es que desarrolló una inflamación secundaria
a nivel ocular de tipo no infeccioso. Retinopatía, ¿por qué no? Necesariamente, porque es que la retinopatía, que creo que la semana pasada no sé si alcanzamos a hablar de eso, pero si a mí me pregunta un paciente y yo tuviera que explicarle a un paciente cómo es una retinopatía, la forma más práctica de enseñar al paciente cómo es una retinopatía sería, eso es como cuando a una pared le da humedad. Todos hemos visto una pared con humedad, ¿cierto? Se pone oscurita, se levanta, se embomba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay agua que hay por dentro que está filtrándose. En las retinopatías sean hipertensivas, en las retinopatías sean diabéticas, en las retinopatías sean por lupus, todas cursan con lo mismo. ¿Qué? Como hay un proceso inflamatorio, hay una vasodilatación, los vasos sanguíneos aumentan ¿qué? Su permeabilidad, entonces lo que llevan por dentro lo dejan salir, como cuando una manguera se perfora, se empieza a salir por medio de esos vasos ¿qué? Líquidos, que no solamente sangre, plasma, proteínas, por eso se empiezan a formar los exudados, las grusas, que son placas de proteínas, y se empiezan a formar las hemorragias tanto en punto como en llama. Acuérdense que las hemorragias en punto son aquellas hemorragias que son muy profundas, mientras que las hemorragias en llama son hemorragias que son más superficiales porque tienen la misma vía de las fibras del nervio óptico, es decir, están en la parte superficial. ¿Qué son hemorragias en punto y hemorragias en llama? Pues sangre que sale de los vasos sanguíneos. ¿Qué son las exudados o drusas? Pues proteínas y sustancias que salen de los vasos y se acumulan ¿dónde? Pues en medio de ¿qué? De las capas de la retina. Yo le digo al paciente, entonces mire, los vasos, las capas de la retina es como si fuera un pastel de 10 capas, uno pegadito sobre la otra, firmemente, pero por en medio de esas capas que van, los vasos. Cuando esos vasos dejan salir líquido, ¿qué pasa? Se empieza a filtrar ese líquido ¿por dónde? Por medio de esas capas. ¿Y eso qué provoca? Pues que se me empiece a levantar o a desprender como ocurriría en la pared, ¿cierto? Y eso es una retinopatía. ¿Cuál es el riesgo grande? Que se me meta tanto líquido adentro que deje de ser pequeños punticos de sangre o de líquido a ser grandes lagunas. Que esas grandes lagunas que me van a terminar generando desprendimientos de retina. Por eso los pacientes con retinopatías, ¿qué es lo primero que toca hacer? Cauterizarle los vasos, quemarlos para evitar que siga saliendo líquido. Entonces, una retinopatía, sea lúpica, sea hipertensiva, sea diabética o sea lo que sea, pues tiene que cursar además con signos característicos como aumento de la densidad de la retina, exudados, drusas, hemorragias, ¿sí? Y no solamente en vítreo, sino en retina, con aumento de la vasodilatación. Señor. En el caso que hicimos, era unilateral, pero también podía ser bilateral. Normalmente es bilateral, lo que pasa es que avanza más rápido en un lado que en el otro. Es decir, es unilateral, o bueno, más que unilateral, es bilateral, pero de velocidad asimétrica. ¿Sí? Siempre está más complicado un ojo que el otro, ¿cierto? Y es difícilmente unilateral. ¿Por qué? Pues porque los ojos no están separados, los ojos están conectados entre sí. A partir de la barrera hematoretiniana tienen muchas protecciones, pero se puede presentar. Entonces, para ir cerrando esta parte, entonces, cuando yo tengo un proceso inflamatorio derivado de cualquier caso, como en esta condición, pues va provocando afectaciones, que si bien no es en la esclera, pues puede ser ¿dónde? En la coroides, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un proceso inflamatorio en la coroides, ¿a eso cómo se le llama? Pues de dos tipos: coroido, retinitis, cuando afecta coroides y retina; coroiditis, cuando es solo coroides; o uveitis, cuando es una zona específica. ¿Cuál es la diferencia para yo identificar uveitis anterior y uveitis posterior? Pues que la uveitis anterior causa cambios ¿dónde? En cámara anterior y en córnea, porque sus células inflamatorias empiezan a flotar ¿dónde? En humor acuoso, y se empiezan a ver los precipitados queráticos que son en la córnea, que se empiezan a ver unas manchas. Cuando es en cámara posterior o en región posterior, pues básicamente el que se afecta es ¿qué? El vítreo. Y cuando yo estoy afectado el vítreo, esas células inflamatorias, que cuando es en cámara anterior se llaman infiltrados corneales, pues en vítreo, esos infiltrados vítreos, ¿qué me generan? Las lesiones óseas. Ese paciente que reporta que cuando mira para un lado, mira para el otro, empieza a ver unos punticos negros que se mueven con el movimiento de los ojos, ¿cierto? Entonces, eso ya me hace pensar que el problema no necesariamente es una retinopatía,
Porque la retinopatía difícilmente me genera cambios en vitro, ¿cierto? Difícilmente. Obviamente ustedes cuando vean en posterior se van a dar cuenta, tiene que ser en estados muy avanzados que eso provoque. Entonces, generalmente asociado a problemas de artritis reumatoide o asociado a problemas de lupus, la principal condición que a veces se presenta como condición secundaria es la uveitis, ¿cierto? Y en este caso el paciente tenía una uveitis posterior, que no es descabellado que tenga vasculitis, pues claro, porque está este proceso. Que no es descabellado que yo piense que es una retinopatía. ¿Por qué? Pues porque tiene todo lo que tiene una retinopatía. Aumento de la permeabilidad de los vasos, acuérdese que me está afectando el tejido conectivo. Y el tejido conectivo no solamente es colágeno. ¿El tejido conectivo qué es? Vasos sanguíneos. De hecho, el tejido conectivo especializado, recuerden que hay dos, general y especializado. El general es el que está en las fibras reticulares, el colágeno, y el especializado ¿cuál está? Hueso, sangre, linfa. ¿Cierto? Y la sangre, pues obviamente tenemos que hablar de los vasos sanguíneos. Entonces genera esas condiciones. ¿Cuándo pasa esto? Lo ideal para estos procesos son ¿qué? Los antiinflamatorios, ¿cierto? Y los antiinflamatorios, vamos a ver más adelante, existen de dos tipos. Ustedes han escuchado, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos tipos de antiinflamatorios que existen? No. AINES y corticoides. O corticosteroides o esteroides, que para efecto son todo lo mismo porque son medicamentos derivados de una buena hormona que es el cortisol, ¿cierto? Los AINES tienen como definición antiinflamatorios no esteroideos, es decir, que no hacen parte de los esteroides, sino que son antiinflamatorios solitos que hacen parte de otro proceso, que es como los imidazoles, que básicamente son los que nosotros conocemos muy comúnmente como diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, mepafenaco, es más, hasta el acetaminofén, famoso en muchas partes, paracetamol en otros países, que hacen parte de los no esteroideos. Mientras que de los esteroideos o de los corticoides, básicamente existen tres grupos. Los de baja penetración, los de media penetración y los de alta penetración. ¿Y esto qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Esto de baja penetración, media penetración y alta penetración tiene que ver al peso molecular. Los de baja penetración tienen un peso molecular alto. Los de media penetración, pues como su nombre lo dice, tienen peso medio. Y los de alta penetración tienen un peso molecular bajo. Entonces, en esos grupos vamos a encontrar diferentes tipos de corticosteroides. Los de baja penetración, el más común, la fluorometolona. Los de media penetración, el loteprednol. Mientras que los de alta penetración, hay unos un poco más, están la dexametasona, la prednisolona y la metilprednisolona. Que cuando yo actúo o activo o uso cualquiera de estos que están acá, de baja penetración, que ya vamos a ver por qué son importantes, de media o de alta, me actúa ¿dónde? Directamente en la cabeza del ácido araquidónico, es decir, me matan de una el proceso inflamatorio. Aquí más de uno ha tenido algún cuadro gripal en algún momento que van y le aplican una dexametasona y a las 2 horas está otra vez ya bien, ¿cierto? Lo pone a sudorar, lo pone pronto con un poco de calor, pero lo recupera rápido. Si usted tiene
una conjuntivitis bacteriana, una conjuntivitis viral, una conjuntivitis alérgica, usted tiene simplemente un ojo seco, lo que sea en el ojo, se aplica una esteroide y a los 5 minutos está súper en sintomatología, lo cual es muy grave porque los pacientes los usan de manera discriminada y ya vamos a ver. Mientras que los AINES, que son todos los de este grupo, AINES, que son todos los de este grupo, ellos me actúan ¿dónde? Directamente en los brazos, ya sea en las ciclooxigenasas o en las prostaglandinas, lo que hace que la acción sea más lenta, mucho más retardada, pero lo hace más seguro, porque es menos peligroso o menos los efectos secundarios, ¿cierto? Entonces, para hablar a nivel del ojo y entender un poquito lo que vamos a ver ahorita, empezar a ver ahorita con los tejidos, esta baja penetración, media penetración, alta penetración hace referencia a que esos fármacos son capaces de penetrar. No, Milena, esos marcadores no están. Ah, no. Es uno permanente. Pues en mi defensa los conseguí nuevos. Le metieron gato por liebre, pronto. ¿Ah? Le metieron gato por liebre, no es No, eso lo tiene acá. Si funciona, listo. Ah, sí, sí. Puntos para Daniel. Puntos menos para Miguel. Entonces, muchachos, resulta que en el tejido epitelial, las células del tejido epitelial, todas tienen unas uniones. Venga, eso digo, ¿verdad? O sea, entre célula y célula hay unos espacios. Unos que son completamente cerrados como acá, que se llaman occludens u ocluyentes, que no permiten paso de ninguna molécula de afuera hacia el interior. Otras que son de espacio intermedio, que permiten paso de moléculas medianas. Y otra que son unas placas grandes que están aquí, que también se conocen como desmosomas, que permiten paso de moléculas grandes. Y entonces resulta que si yo utilizo un esteroide a nivel ocular, como la dexametasona, como la prednisolona, como la metilprednisolona, que son de bajo peso molecular, cuando yo aplique esa gota, alcanza a penetrar estas uniones y alcanza a entrar ¿a dónde? A cámara anterior. Entonces, como estas alcanzan a entrar a la cámara anterior, quedan flotando en modo acuoso y van y se depositan ¿dónde? En el ángulo camerular, tapándome el ángulo camerular, provocando que la presión intraocular aumente. Entonces, por eso es uno de los efectos secundarios de los esteroides es el glaucoma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como pasan tan fácil, las uniones epiteliales van a provocar que se genere eso. Pero además, si el paciente lo sigue aplicando por largos periodos de tiempo, ya no solamente me van a ir a taponar el ángulo camerular, sino que me van a dañar ¿qué? El cristalino. Entonces puede provocar ¿qué? Catarata, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si a mí me toca aplicar un esteroide en un paciente, porque me toca, pues lo ideal es utilizar un esteroide de bajo peso molecular, de baja penetración, que es de alto peso molecular, porque cuando vaya a aplicarlo, yo aplique las gotas, la molécula es tan grande que cuando llegue aquí no alcanza a penetrar a cámara anterior. Entonces la posibilidad de que me aumente la presión intraocular es mucho más baja. La posibilidad de que me genere glaucoma es mucho más baja y la posibilidad de que me genere catarata es mucho más baja. Entonces en ese orden de ideas, la fluorometolona va a ser la primera elección cuando hay estos procesos inflamatorios, ya sea el origen que sea, viral, mentiras, infeccioso o alérgico, ¿cierto? Ahora, si sería lo mejor, sería utilizar
los esteroides, ¿cierto? Perdón, los AINES, porque los AINES son más seguros, qué pena. Los AINES son más seguros, pero el efecto es mucho más demorado, es mucho más lento, ¿cierto? Entonces el paciente no va a notar las mejorías tan rápidas. Y ahora, otra cosa importante con los esteroides. Los esteroides actúan rápido haciendo esto porque me generan un efecto ¿qué? Inmunosupresor. Entonces me bajan las defensas en el organismo o en la zona donde yo lo aplique. Entonces si yo aplico un esteroide en el ojo, pues me baja la defensa. Y si me baja las defensas, pues eso puede provocar que una infección secundaria se presente, empeorando la situación. Entonces ahí les cuento siempre el caso, yo creo que Valentina ya lo sabe, hasta la saciedad, pero es una historia que desde el punto de vista clínico yo la cuento porque tal vez para mí se convirtió en la primera, sí, por no decir, la única experiencia impactante que yo he tenido desde el punto de vista del segmento anterior y patología que tuve con un paciente. Bueno, no fue mío el caso, pero lo viví y lo vi de cerca. Resulta que cuando yo hice la rotación en Cali, el hospital universitario, hace mucho tiempo, allá en Cali llegó un paciente al servicio de oftalmología, porque nosotros rotábamos en el hospital universitario, al servicio de oftalmología llegó un paciente. El paciente era de Palmira. El paciente llegó porque él fue a urgencias al hospital de Palmira consultando por ojo rojo. Allá lo vio en urgencias el médico general y le diagnosticó conjuntivitis. Entonces, como manejo, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, al paciente le dieron Wasertrol, que es un triconjugado. El Wasertrol está compuesto de neomicina, polimixina y dexametasona. Neomicina y polimixina son antibióticos. Y la dexametasona, pues ya sabemos que es un esteroide. ¿De qué? ¿De alta o baja penetración? De alta. Vaya usted con un ojo rojo a la farmacia y el de la farmacia le manda esto. Vaya usted a un médico general ya por cualquier cosa de ojo rojo y el de él le manda esto. ¿Por qué? Porque esto es un cóctel que le funciona para todo. O sea, el paciente, como les decía ahorita, en 5 o 10 minutos ya se le quita la sintomatología. Aparte de eso, como manejo, le dio oclusión. Le digo, tápese el ojo y cada 4 horas se destapa y se aplica una gota de esto. El paciente llega 3 días después al Hospital Universitario del Valle, del HV, llega 3 días después con mucho dolor y sin mejoría. ¿Para qué la oclusión? Lo que pasa es que por protocolos hace mucho tiempo, y todavía incluso, cada que había una lesión o una infección o lo que sea en el ojo, el manejo era ocluir. Porque en teoría el parpadeo afecta un poquito más la condición. Entonces cuando yo ocluyo, inhabilito el parpadeo y el paciente mejora en cuanto a signos y síntomas, ¿cierto? Eso ya está reevaluado. Ya ocluir en condiciones ya de hoy por hoy y ahora en el segmento anterior, nada. Salvo en casos muy puntuales, uno ocluye. De resto, no se puede ocluir para nada. Y ahorita les vamos a decir por qué. Bueno, el paciente llegó con dolor, sin mejoría, y en el hospital universitario, pues creo que todavía sigue siendo así. El servicio de oftalmología es, aquí hay una sala de espera así grande, donde todos los pacientes están sentados,
aquí hay una puerta giratoria, uno entra y hay un corredor con varios consultorios a los lados. El paciente reportó, antes de entrar a que lo revisaran, reportó que estando sentado en la sala de espera, a él le salió agua del ojo y se le disminuyó el dolor. Porque cuando él le salió esa agüita, él se quitó para echarse las gotas porque ya era la hora, se sintió que le salió una agüita y el dolor inmediatamente le disminuyó, o sea, él descansó un poquito. Cuando lo entraron al servicio de urgencias del hospital universitario, que en ese momento, recuerdo yo eso era un viernes en la mañana, los viernes de la mañana hay un proceso que se llama revista, que es todos los residentes de oftalmología, con todos los estudiantes de optometría que estaban ahí, revisan un tema específico, hay una consultorio, hay una lámpara de hendidura, etc. El paciente entró, lo atendieron en el momento, estaban todos ahí, estábamos todos, yo también estaba ahí, lo revisaron, el que lo revisó, que fue el director, el profesor de los de oftalmología que estaba en el momento, cuando lo sentó en lámpara, al paciente efectivamente se le veía el ojo muy rojo, con mucho lagrimeo, mucha pípula, pero dentro de esa agüita que le salía al paciente, le extravasaba al paciente, había una pequeña como gotica grisácea, oscurita. Entonces pues se veía grisácea en ese momento, pues, oscura. El oftalmólogo en ese momento con una pinza le cogió, lo levantó así y a los residentes que estaban ahí les preguntó ¿qué es esto? Y la respuesta fue cristalino. ¿Qué pasó ahí? Pues yo supongo que de pronto al taponarse el ángulo camerular hizo una presión en el cristalino y se salió. Esa es una teoría, ¿qué más? O sea, básicamente lo que le chorreaba por acá o lo que le corría por acá, además de humor acuoso, lágrima, era el cristalino, ¿cierto? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué otras teorías? Ojo, ese es un caso real y les digo porque yo lo viví. Como les digo, no lo manejé yo, no fue un paciente mío, pero estuve ahí presente y pues eso obviamente impacta. Yo contándoles una cosa, viéndolo es otra. Pues ver a un paciente ahí sentado, que el cristalino esté corriendo por la cara, ¿eso qué implica? Pues mínimo una perforación, ¿cierto? Se perforó y se salió el cristalino. ¿Qué otras teorías hay? ¿Qué más me dicen? Pues el líquido, pues no tanto era el cristalino como tal, o sea, el cristalino salió, líquido pues era muy acuoso y probablemente otras sustancias, porque al hacer una perforación puede haber un vaciamiento del globo ocular, ¿cierto? Vaciamiento es literal, se perfora un sitio, un agujero, se perfora algo que está cerrado, pues cuando se perfora empieza a salir lo que está dentro, que básicamente es muchos contenidos, entre ellos cristalino. Bueno, entonces, antes de decir aquí qué pasó, fallas significativas que pudo pasar desde el principio en el diagnóstico del ojo rojo. Diagnóstico diferencial. Cuando lo tapaban, Lo que pasa es que una bacteria realmente necesita mucho tiempo para que eso pase. Aquí estamos hablando de días, ¿no? Pero vamos a hablar de varias cosas. Miren, resulta que el ojo tiene básicamente dos vías de perfusión o de irrigación sanguínea, una vía superficial y una vía profunda. Cuando a uno le entra sangre al cerebro, pues entra desde la carótida, ¿cierto? La carótida se bifurca y entra al cerebro para dejar de llamarse carótida y llamarse arteria cerebral. Obviamente ahí se bifurca cualquier cantidad de veces, pero hay una ramificación que va y entra a la órbita
para dejarse de llamar arteria cerebral y llamarse arteria oftálmica, ¿cierto? Cuando la arteria oftálmica entra a la retina, pues se bifurcan dos, que es la arcada superior y la arcada inferior, ¿cierto? Pero hay una que no entra a la retina, sino que se va por encima del globo ocular para hacer las arterias ciliares cortas y largas, ¿cierto? Las arterias ciliares llegan hasta cierto punto y mandan una ramificación más superficial para hacer las arterias conjuntivales, que estas a su vez van a salir más para allá para hacer las arterias palpebrales, etc. Entonces, dicho de otra manera, la irrigación superficial del segmento anterior del ojo está dada por la arteria conjuntival, la superficial. Y la irrigación profunda, esta es la primera, esta es una, y la irrigación profunda está dada por las arterias ciliares, que es la irrigación más interna o más profunda que tiene el globo ocular. Cuando hay un proceso inflamatorio derivado de una infección, derivado de una alergia, derivado de un trauma, derivado de lo que sea, pues ya dijimos que está todo esto, ¿cierto? O sea que toda inflamación o todo proceso infeccioso o todo proceso alérgico cursa con vasodilatación, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo ese proceso, pues voy a tener una hiperemia, que esa hiperemia puede ser de tres tipos. Uno, de los vasos conjuntivales que llamamos inyección conjuntival, que es diferente. Y una vasodilatación de los vasos ciliares que se llama ¿qué? Inyección ciliar. Entonces yo creo que ahí está la primera clave para que nosotros empecemos a hablar de ojo rojo, que existen dos tipos de hiperemia, o inyección conjuntival o inyección ciliar. Si es una inyección conjuntival, ¿de qué tipo es? Superficial. Si es una inyección ciliar, ¿de qué tipo es? Profunda, ¿cierto? ¿Cómo es una con respecto a la otra? Pues que la inyección ciliar, que la voy a pintar, perdón, la conjuntival, la superficial, que la voy a pintar de azul, es el típico ojo rojo hiperemia, que es una hiperemia periférica, ¿cierto? Es la típica hiperemia periférica que está presente ¿en qué? En todo. ¿Pero en todo qué? Lo leve. En todo lo leve que haya en el ojo va a haber inyección conjuntival. ¿Qué es leve? Una conjuntivitis bacteriana, una conjuntivitis viral, una blefaritis, un ojo seco o síndrome de difusión del animal, un defecto refractivo no corregido, o sea, todo lo que sea leve cursa con ¿qué? Una epiescleritis, cursa con inyección conjuntival. Y va a haber una inyección ciliar que es grave, que voy a pintar de negro aquí, que es esa inyección ciliar que es al borde de la córnea, que también la conocemos como inyección periquerática, que puede ser en los 360 grados del ojo, de la córnea, o en una zona específica. Si hay una inyección ciliar, es porque estoy frente a un evento grave. ¿Grave como qué? Uveitis, queratitis, úlcera corneal, escleritis, glaucoma. ¿Qué tienen todos estos en común? Aparte de ser grave, que todos estos afectan agudeza visual. Todos. Una úlcera corneal me quita visión, claro, que me tapa el eje visual. Un glaucoma me quita visión, claro. Una uveitis me quita visión, claro. Una queratitis me quita visión, claro. Una escleritis
dependiendo de donde esté ubicada, me quita visión. Claro, porque acuérdense que la escleritis y la epiescleritis, una es grave y la otra no. ¿Cuál es grave? ¿La escleritis o la epiescleritis? La escleritis, porque era más profunda. La epiescleritis es más leve. ¿Sí? Mientras que todas estas que son leves, ¿qué tienen como característica? Que la agudeza visual está muy bien conservada. A mí una conjuntivitis me quita visión, jamás. O sea, si usted paciente tiene conjuntivitis y le está quitando visión, no es conjuntivitis. Porque nunca, por mucha secreción purulenta que el paciente tenga, por muy pegado que amanezcan los ojos por la mañana con secreción amarilla y verdosa, jamás le va a quitar visión. Jamás. ¿Cierto? Siempre le va a generar buena visión, porque lo que está afectado es solamente el segmento anterior o la superficie ocular. Entonces, el objetivo de hoy, además de todo lo que hemos visto hasta ahora, es que podamos ahora saber que en el ojo rojo existen dos tipos. Bueno, existe un tercero, que la verdad pues también es Eso le muy iba a común. preguntar, profe. ¿Qué? Eso le iba a preguntar, que se había dicho 3. Sí, que es el mixto, que hay inyección ciliar y hay inyección conjuntival, que en la gran mayoría de los casos, cuando hay inyección ciliar, hay los dos, porque el ojo rojo congestivo todo. Entonces, si yo tengo un ojo rojo con inyección ciliar, estoy frente a un cuadro grave, que la gran mayoría de estos casos ameritan remisión, mientras que estos no. Entonces, dicho de otra forma, otra diferente. Si usted tiene un paciente que llega con ojo rojo, mírenle si tiene inyección ciliar o si no tiene inyección ciliar. Si tiene inyección ciliar, remita. Pues si no lo sabe manejar, es mejor que lo remita. Si no tiene inyección ciliar, tranquilo, lo puede manejar usted, lo va a manejar usted, no hay ningún riesgo, no se le va a complicar. 99.999% de seguridad que va a ser así. ¿Listo? Entonces, esa fue la primera falla del médico general que trató al paciente en ese momento, de no haber identificado qué tipo de ojo rojo tenía. ¿Cierto? El paciente en todo momento tenía inyección ciliar. ¿Cierto? Y sea inyección ciliar, ¿qué era lo que más probablemente estaba pasando en ese paciente? Que lo que tenía era una úlcera corneal, que es básicamente una placa en la córnea que se produce porque hay un microorganismo que se la está comiendo. Llámese virus, bacteria, hongo, parásito, que puede afectar la córnea. Principalmente la más peligrosa de todas es ¿cuál? El virus, porque es más rápido en comer. El virus simple o el herpes zóster se come más rápido la córnea en términos de que avanza esa úlcera más rápido. ¿Qué pasó? La neomicina y la polimicina, así haya sido un virus, puede que le haya funcionado algo, porque la neomicina y la polimicina son antibióticos, que obviamente no son indicados en virus, pero no hacen tampoco ningún efecto. Pero la dexametasona, ¿qué provocó? Que bajó las defensas en esta parte. Entonces lo poquito que estaba haciendo el ojo, ¿y cómo me doy cuenta yo que el ojo estaba haciendo algo de defensa? Pues por la inyección ciliar, porque es que resulta que como la córnea no tiene vasos sanguíneos, cuando yo estoy atacando mi córnea, cualquiera sea, un virus, un parásito, una bacteria, me está atacando la córnea, pues se activa el sistema de inmunoprivilegio. El inmunoprivilegio es la única función que hay en el organismo, es en el ojo, en la córnea, porque la córnea, a diferencia de todos los demás tejidos, es avascular, entonces no hay quien me la defienda. ¿Y qué es el inmunoprivilegio? Pues aquí hay unas células en mi córnea que cogen parte del ADN de ese microorganismo, van y lo llevan hacia el limbo, se llaman células presentadoras del antígeno, lo llevan hasta el limbo para que la inyección ciliar que está acá, que no es otra cosa que los vasos profundos dilatados, porque me está llegando ahí ¿qué? Células de defensa. ¿Cuáles son? Leucocitos, linfocitos, leucocitos de T, linfocitos D, que son nuestra serie de defensa, para atacar este microorganismo. Entonces, como aquí no hay vasos que empiezan a entrar ¿a dónde? Hacia donde está afectada mi córnea, que son los famosos infiltrados corneales, que esas células de defensa empiezan a entrar para llegar hasta donde está el microorganismo. Y así funciona porque mi sistema de defensa está activo. Pero si yo le pongo un inmunomodulador, pues me dejo sin actuar esto. Entonces aquí quedó defensa esto tranquilo, ya no, el virus quedó tranquilo a sus anchas
empezó a comer. Con el segundo agravante, lo ocluyó. Al ocluir, ¿qué pasa? Genera calor, genera humedad, mejor dicho, genera todo lo propicio para que el microorganismo esté feliz. Entonces, claro, en términos de 2 o 3 días, se comió tanto la córnea que ¿qué pasó? Antes de perforarse totalmente, a él le estaba doliendo demasiado. Cuando él dijo, ay, me salió agüita y me mejoró el dolor, fue porque rompió, bajó la presión, bajó el dolor y el paciente mejoró. Mejoró en términos de dolor, porque en términos de lo que siguió ir adelante fue grave. Porque acá en el consultorio, al lado queda quirófano. El paciente salió del consultorio de urgencias para quirófano, ¿para qué? Para una evisceración. Básicamente es sacar el globo ocular. Un paciente que si el paciente le hubieran identificado qué tipo de ojo rojo tenía al principio, no hubiera tenido por qué haber perdido su ojo. Claro, lo hubiera remitido. O sea que si él se da cuenta, en su momento puede demandar perfectamente. Bueno, no sé qué pasó, la verdad, supuestamente tanto tiempo, no sé si para qué demandó o no. ¿Por qué? Porque es una pérdida de un órgano que da una demanda y da la posibilidad de que gane y que pongan vueltas al médico general. Pero eso que le pasó al médico general le pasa a optómetras y así. ¿Sí? Y así. Por algo tan sencillo, porque a mí me ha tocado capacitar a muchos optómetras, incluso de vieja guardia, en la que este concepto de ojo rojo no lo saben. Pero para yo poder saber este concepto de ojo rojo, ¿qué necesito? Pues saber los principios fisiológicos de cómo funciona el ojo. Entonces yo tengo que saber que existe una irrigación profunda y una irrigación superficial. Entonces a partir de ahora uno ya tiene que empezar a mirar si hay inyección ciliar o si hay inyección conjuntival. Y eso incluso hasta sin una lámpara hendidora se puede ver. O sea, usted simplemente mira con una lucecita, una linterna o así, si hay buena iluminación, si esa irrigación, es que de hecho se ve bien marcada la inyección ciliar cuando está al borde de la córnea. Si está en esta zona es porque la lesión está cerca. Por ejemplo, cuando a un paciente le cae un cuerpo extraño, una esquirla, y queda ahí, inmediatamente se forma una inyección ciliar cerquita donde está el cuerpo extraño. Si a un paciente tiene una úlcera corneal, va a estar siempre la inyección ciliar donde, cerquita donde está la úlcera corneal. Si está en los 360 grados es porque es una uveitis, es un glaucoma o es una queratitis que es generalizada que está provocando eso en el paciente. Entonces, ¿cómo el paciente o cómo no se identificó y se utilizó la dexametasona como tratamiento para ese caso? Pues obviamente eso generó que haya habido más dificultades. Eso pasa también cuando se inyecta intramuscular. Sí, claro, lo que pasa es que a nivel intramuscular y sistémico el ojo está muy protegido, muy protegido. Entonces al estar tan protegido, pues nada sistémico alcanza a entrar al ojo tan rápido, porque existe la barrera hematorretiniana. Por eso es que cuando yo tengo una infección en el ojo, yo no me puedo tomar una pasta, ni me puedo aplicar una inyección porque no va a llegar el medicamento ahí, porque el ojo está con una barrera que es la coroides, que es la barrera hematorretiniana, que son todos esos vasos de la capa externa, de la capa mediana y de la capa interna de los vasos, forman una barrera que no me permiten que entre nada. Aparte de eso está por las uniones celulares, ¿cierto? Entonces si yo me aplico una inyección, no es fácil, no es probable que me aumente la presión intraocular, pero en cambio sí me puede bajar las defensas en todo el organismo, ¿cierto? Exacto, me refería no en el ojo, sino digamos en el caso cuando uno le da una gripa así. Sí, claro, puede bajar las defensas, lo que hace que empeore la situación. Pero es que bajar las defensas es el mecanismo que tiene para mejorarlo a uno. Porque es que realmente uno, ¿por qué se siente indispuesto? Pues por el sistema inmunológico de nosotros. El sistema inmunológico, ¿qué provoca? La fiebre. La fiebre no la está provocando la infección que yo tengo. Es como una respuesta. La fiebre es el cuerpo, el calor. ¿Para qué? Para que ese calor mate a quién? Al microorganismo que me está atacando, ¿cierto? Entonces, esa inmunosupresión que a mí me genera mi organismo, mejor dicho, ese ataque inmunológico que me genera mi organismo es el que me provoca el malestar, ¿cierto? Cuando yo ataco eso y bajo las defensas, pues yo me siento ya mejor, porque yo ya quité el sistema inmunológico, pero esa mejoría es transitoria, porque la base sigue ahí, el problema sigue ahí, ¿cierto? Que fue lo que le pasó a este paciente.
Él mejoró, probablemente se aplicaba las botas, puede haber desaparecido un poquito el ojo rojo, el conjuntival, no el ciliar, pero el paciente mejoró transitoriamente. Pero ya lo que era el proceso no, ¿por qué? Pues porque el virus siguió atacando y siguió empeorando la situación. Entonces, ¿qué pasó? Nada, sencillo. Le bajó las defensas, el virus comió, era una infección viral, porque en los virus está terminantemente prohibido utilizar esteroides en los ojos. Cuando es una infección viral, en los ojos no se puede aplicar jamás un esteroide, jamás. Entonces, por eso, si yo no tengo seguridad cuál es el microorganismo, absténganse de utilizar esteroides. Cuando ustedes vean fármaco, les van a decir, el esteroide está contraindicado en infecciones virales por lo mismo, porque aumenta la posibilidad de que el microorganismo pase. Entonces ahí le bajaron las defensas, el microorganismo comió tranquilo, rompió la córnea y se vació el globo ocular y perdió el cristalino, que fue lo de menos, perdió. Y pues un paciente normalito de haber estado, si se hubiera el manejo adecuado, de haber estado bien a los 3-4 días, porque incluso las infecciones virales son autolimitadas. Si a usted le da un cuadro gripal por virus, a los 3 días ya está bien, así no tome nada. Lo que pasa es que a los 3 días es terrible, el dolor de garganta, el malestar, etc. Pero a los 3 días usted así no tome nada, ya está bien. Cuando el cuadro es bacteriano, el bacteriano dura un poquito más. Dura hasta 15-20 días, hasta que termina por con la tos maluca, pero son porque son bacterias. Pero también son autolimitadas. Entonces, un paciente perdió el ojo por esta manera. Cosa que espero que a ustedes obviamente no les vaya a pasar. ¿Qué hora es? ¿Ah? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar la presentación de los tejidos. Ahí está muy explicadito, está muy sencillo, está todo y resumido. Además está con muy buenas imágenes de cada uno de los tejidos y con las características que hay en el ojo. Junto con eso, recuerden que yo les había dicho a ustedes que el grupo de trabajo con el que ustedes hicieron la semana pasada es el mismo grupo de trabajo en adelante que vamos a ir trabajando. Junto con eso van a hacer la actividad que yo les voy a mandar en el correo, ¿cierto? Esa actividad va a ser para la próxima semana. Para que subir la barra. No, me la mandan al correo. Yo ahí les digo en el correo, les mando todas las indicaciones de cuál es la actividad y cómo la hacen. Lo hacen en grupo. Pero va a salir a partir de dónde? De esa presentación. ¿Sí? Solo de esa presentación se basa para hacer esa actividad. Porque ya la próxima semana arrancamos con las enfermedades de la órbita. ¿Sí? Que la órbita, pues vamos a ir en segmento anterior, patología del segmento anterior, vamos a ir de lo externo a lo interno, ¿sí? De lo macro a lo micro. Entonces vamos a ir primero la órbita, vamos a hablar de todas las enfermedades de la órbita y ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Ojo, todo esto que salió del caso clínico del juego de roles, ¿sí? Todo esto también es un tema obviamente de consulta y de revisar. Todo esto también hace parte de nuestro concepto. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para que lo vayan teniendo en cuenta también que todo esto puede ser susceptible de evaluación también en cualquier momento, ¿sí? Para que lo tengan claro. Por eso, si no hay claridad o tengan dudas, me levantan. Me dicen, profe, es que ahora 8 días usted habló de lo del ojo rojo, bueno, me quedó la duda, lo que sea. ¿Me cuentan? Estamos bien. ¿Listo? Bueno, muchachos. Profe, entonces una vuelta.